Bueno, antes de nada, buenas tardes. Voy a preparar el PowerPoint. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Red Museística de Lugo, a todo el equipo, maravilloso equipo, a Encarna y a todas las compañeras, porque siempre que vienes a Lugo te sientes como en casa, ¿no? Lo cual está fenomenal. Aparte de comer genial, que eso por lo menos los que somos de Castilla también sabemos apreciarlo. Cuando hablamos Encarna y yo sobre qué plantear en torno a la diversidad, yo siempre creo que es importante siempre posicionarse a nivel personal, y en este sentido es muy difícil desligarse de lo que uno es, ¿no? y de dónde viene. Yo hablo ahora mismo desde el ámbito universitario, desde el ámbito académico, concretamente como profesor en la Facultad de Educación de Palencia, pero de la Universidad de Valladolid, en la que, bueno, colaboro en la formación de los futuros maestros, tanto de educación infantil como de educación primaria, pero no puedo desligarme de haber estado durante 20 años aproximadamente en el ámbito de los museos y exposiciones, y concretamente en los últimos 16 hasta septiembre de este año en el Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid, en el Patio Herreriano, como coordinador de educación. Por tanto, al final, cuando uno plantea un tema, como he dicho, es imposible separarse de lo que uno es, ¿no? Porque esa biografía personal, al final, lo que ofrece es un conjunto, bueno, pues nos condiciona a nivel de actitudes, a nivel de posicionamientos, a nivel de afinidades, de elementos afectivos que van a ayudar a desarrollar una línea u otra de trabajo. Hoy vengo a hablar de cultura visual y diversidad, de la formación docente, pero voy a empezar hablando desde los museos, ¿no? Como he dicho, son muchos años como para, de un día para otro, automáticamente desligarme de ese recorrido profesional. Cuando hablamos de los museos, hablamos de los contenedores, como decía Isidro, de contenedores que tradicionalmente han estado vinculados a la alta cultura. Cuando empiezan a forjarse los primeros museos públicos, allá a final del siglo XVIII, sobre todo a partir del Museo del Louvre, considerado el primer museo público, aunque no sea el primer museo de la historia, los museos como tal ya surgen como con una vocación pedagógica, en la cual se empiezan a producir las primeras distinciones, es decir, las primeras separaciones entre lo válido y lo no válido, o entre las presencias y tal vez para mí lo más importante, las ausencias, ¿no? A veces un discurso, un relato dice más por lo que está ausente que por lo que está presente. Y en los museos a veces ocurre algo por el estilo. Los museos tradicionalmente han sido el lugar, ¿no?, esa casa de las musas, pero que acogían solamente a la alta cultura, dejando fuera de ella a lo que ha sido la cultura popular, aquella que no era considerada o no tenía el mismo rango de intelectualidad que tenía la pintura, la escultura o la arquitectura. Pero no solamente eso, sino que dejaba fuera muchas cosas. El arte realizado por las mujeres, el arte realizado por grupos sociales minoritarios, etc. Por tanto, a mí esa versión siempre me ha interesado más que la parte oficial. Tal vez a veces por eso chocaba tanto con algunos argumentos oficiales. Sobre todo porque me parece, a mí por lo menos me interesa mucho más, no la obra de arte, sino la capacidad de usar la obra de arte para diferentes fines. Y cuando hablamos de contemporaneidad, yo vengo del Museo de Arte Contemporáneo, he estado muchos años trabajando en él. En la contemporaneidad, sobre todo en los últimos años, surgió un debate sobre cómo las artes visuales, en este caso, podían englobar mucho más de lo que era la alta cultura, o lo considerada alta cultura hasta ese momento, que eran sobre todo pues, otros tipos de representaciones o de artefactos, como podía ser, por ejemplo, pues, el cómic, no sé, las telas, el graffiti, el vídeo, las portadas de los discos, cualquier otro elemento que pudiera vehicular significados. Y en esa posición me voy a situar desde un principio, tanto en mi vida anterior, profesionalmente hablando, en museos, aunque nunca no me he desligado, al menos mentalmente todavía, como en la vida académica, en la vida con jóvenes, estudiantes de magisterio, ahora mismo denominado del grado de educación, ¿no?, de educación primaria e infantil. En este caso, en la contemporaneidad se produce una especie
debate efervescente, sobre todo de los años 60, 70, sobre todo cuando se produce a nivel cultural y a nivel social una serie de revoluciones. Si nos retrotraemos en el tiempo y nos vamos allá por los años 60 y 70, aquellas revoluciones sociales que cambiaron el panorama cultural mundial, ¿no? Revoluciones feministas, revoluciones sociales como Mayo del 68, que intentaba dar un giro de 180 grados al establishment, ¿no? Francés, las teorías postcoloniales que empezaban a cuestionar toda la herencia colonial que tenían algunos países de África, de América Latina, la Declaración de Derechos Civiles en Estados Unidos, la Guerra de Vietnam. Ese caldo de cultivo hace que de alguna manera se empiece a producir un cambio también en las artes. Al fin y al cabo, los que dedicamos a la educación artística sabemos muy bien que el arte no es más que un reflejo del momento, ¿no? En ese sentido, también tenemos que tener en cuenta que en el plano filosófico, intelectual, personas como autores como Umberto Eco, Roland Barthes, Michel Foucault, empiezan a cuestionar incluso la autoría. Es decir, la autoría pasa de ser algo exclusivo de los que tradicionalmente eran los productores artísticos, que normalmente eran occidentales, blancos, hombres, y empiezan a abrir la puerta a la reinterpretación en un principio de los textos, ¿no? Porque surge en la literatura sobre todo, pero luego de las obras de arte. Y ahí vemos una brecha muy rica, para intentar reinterpretar las obras a partir de lo que cada uno somos, ¿no? De las subjetividades personales, de ese constructo identitario que nos permite posicionarnos de una manera o de otra ante una obra de arte. En ese sentido, yo siempre recordaría un profesor que tenía en filosofía en COU, el antiguo COU, que no sé, cuando éramos 40 en clase, ahora son 25 y ya se vuelven locos, ¿no? Pero entonces éramos 40 en clase y decía el profesor, en Valladolid hay bueno, en todas las ciudades hay una calle peatonal, comercial, ¿no? En Valladolid es la calle Santiago, y decía, si los 40 vais por la calle Santiago y describís la calle Santiago, ¿cuántas calles Santiago hay? 40. Y es porque cada uno, en ese constructo identitario, personal y subjetivo, afrontamos la realidad de una manera o de otra. Y para mí eso fue una lección que luego he podido corroborar en el museo primero y después en la universidad, de cómo entender o cómo aproximarnos al mundo del arte y en este caso de la cultura visual. Volviendo un poco a lo que son las artes visuales, tenemos que tener en cuenta que ese debate que surge en los años 60 y 70, en un momento en el que además la televisión empieza a entrar en los hogares. Yo he conocido siempre la televisión, me imagino que casi todos ustedes también, pero mis padres no siempre conocieron la televisión en casa. Yo me imagino cuando llegó la televisión a mi casa, o a casa de mis padres, que yo no había nacido todavía, se les abrió un mundo nuevo, ¿no? No solamente de series y de películas, sino también de publicidad, de concursos, de programas de música, ¿no? Aquel programa mítico, 600 millones, ¿no? ¿Verdad? O Gente Joven. Me imagino que les abrió un mundo de posibilidades diferentes a los que había hasta ese momento, que como muchos se conformaban con ir al cine los sábados o los domingos y ver el nodo, ¿no? En este caso, ese mundo visual que se abría en los años 60 y 70 también se incorpora al mundo del arte con la incorporación de otro tipo de productos que hasta entonces no eran considerados artísticos, o por lo menos no de esa alta cultura, no de las bellas artes, sino de la cultura popular. Pero ¿qué ocurre en los 90 con la caída del muro de Berlín y con la aparición de Internet? Obviamente, ese mundo visual va a crecer de forma exponencial y años después, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, empiezan a aparecer como eco de ello todo un conjunto de dispositivos de difusión, pero también de producción de imágenes y de elementos sonoros, móviles, smartphones, tablets, ordenadores, etc., ¿no? Yo lo veo en mis sobrinos, que yo creo que es algo que más o menos todos entendemos enseguida. Es que hoy en día la sociedad está educando mucho más fuera del aula que dentro del aula. Hasta entonces, hasta mis recuerdos, la gente se formaba en el colegio. Ahora los niños ya vienen formados, o al menos formados visualmente y sonoramente. Y claro, hay un contraste en la escuela. También ocurre en los museos, ¿no? Las personas ya vienen con una maleta de prejuicios, de estereotipos, de gustos, de no gustos a los museos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, hoy en día nos estamos educando mucho más en lo visual y en lo sonoro que en los ámbitos que tradicionalmente acaparaban lo que era la formación, la educación formal, ¿no? ¿Y cómo queda en esto la universidad? Pues la universidad, al fin y al cabo, es un eco más, es un eslabón más de la sociedad. Y los alumnos que nos encontramos no son más que chicos jóvenes, de 18, 19, 20 años, 21 años,
que sabemos que van a ser maestros en 1, 2, 3 años y que siguen trayendo ese mismo equipaje de imágenes, de artefactos visuales, imaginarios, representaciones, y que tenemos que tratar de trabajar con ellas para darles una orientación o la mejor orientación posible, ¿no? Eso es un poco de lo que vamos a hablar a lo largo de esta sesión. Por supuesto, no hay que decir que si alguien tiene cualquier duda, cualquier comentario, lo podemos compartir durante el proceso, ¿eh? Bueno, quería empezar por esta imagen. No sé si alguien la conoce, yo creo que es una imagen muy conocida, ¿no? Está en internet. Es supuestamente la primera representación, una fotografía que representa la primera proyección en 3D. 3D de la historia, parece ser, del año 52. Ha llovido ya de eso, ¿eh? No sé si alguien ha visto alguna vez una película en 3D, imagino que sí. ¿Se acuerdan de la primera vez? No podías estar en el sitio, parece que te ibas a caer, ¿no? Me imagino cómo se encontrarían estas personas en ese momento, ¿no? Donde la proyección visual no era la actual. El problema que encontramos con la cultura visual, con este conglomerado de mundos visuales y sonoros, es que no hay un ámbito disciplinar que la estudie de manera específica, como ocurre, por ejemplo, con el arte, en concreto con la historia del arte. Por tanto, la cultura visual que empieza a ser debatida y empieza a ser estudiada a finales de los años 90 del siglo pasado y a lo largo de esos primeros años del siglo XXI, se empieza a apoyarse en otras disciplinas, como es la sociología, la psicología, los estudios culturales y feministas, etc. Pero no sigue sin tener un ámbito de estudio propio, o por lo menos está en ese proceso. De hecho, a veces se duda de que hay un paradigma propio de la cultura visual, ¿no? De eso hay mucha teoría, que no me corresponde a mí tal vez debatirla, porque hay gente mucho más preparada. En España tenemos además un referente, Fernando Hernández, Imanol Aguirre, junto con otros, y a nivel internacional, pues no sé, Nicolás Mirzoev, Walter Chaplin, Kerry Friedman, son personas que han estudiado el ámbito de la cultura visual. Es que es una especie de saco en la que podemos guardar no solamente las artes tradicionales o la alta cultura, sino también esa cultura popular que ya empieza a entrar en los museos y obviamente en las universidades. De hecho, la educación, la universidad concretamente, pero también la escuela, se ha empezado a dar cuenta del potencial educativo que tiene la cultura visual. Los niños ya vienen con esos referentes a la escuela y hay que trabajar con ellas para darle la mejor orientación posible, pero también los jóvenes que llegan a la universidad. Entonces, nosotros nos encontramos a chicos, como he dicho, de esas edades, cuyos referentes son Messi, Ronaldo, un cantante de pop famoso. El otro día me enteré que Maluma, no sé, no los conozco mucho, pero tal vez porque no es de mi generación. Pero bueno, son referentes y es normal, porque diariamente estamos viendo cientos de imágenes. No hablo de una o de dos, hablo de cientos de imágenes que poco a poco nos van educando por saturación. Es decir, si hubiera una imagen, tal vez no nos influiría demasiado, pero si hay cientos y cada día hay cientos, no cabe duda que al final esas imágenes nos van a educar, nos van a condicionar. Parece que cuando hablamos de un artefacto visual o un producto visual, el que sea, hablamos como algo aséptico. Y en primer lugar es una representación visual, pero en el fondo hay un relato, un discurso que subyace de él. Es decir, hay toda una significación que va minando, que va horadando en nuestra forma de ver o de posicionarnos ante la realidad. Y esto es así. Yo siempre a mis alumnos les digo en clase, cuando uno ve un anuncio de un coche, no solamente te venden el coche, sino te venden mucho más. Te venden un cuerpo, te venden un género, te venden un tipo de música. Bueno, al final es dinero, ¿no? Todo. Al final te venden. El otro día leí en Facebook, no recuerdo si era Egon Bauman el que lo decía, pero tenía una frase que decía que la felicidad termina en una tienda. Los deseos que nos genera la cultura de la visual termina al final en una venta. Pero además son deseos insatisfechos. Uno tiene un deseo, lo adquiere, pero al final ese deseo te genera otro y otro y otro. Y al final te sientes como desamparado. Es una especie de incapacidad de controlar ese proceso de deseos continuados. Si tuviéramos que ver qué es la cultura visual, por tanto, es ese conjunto de imágenes que nos rodean y que nos condicionan, que median valores, que median creencias, que median actitudes, que median entretenimiento, que median capital al final, ¿no? Se habla mucho de
de cómo es la cultura visual. Por ejemplo, Guy Debord, en su famoso libro La sociedad del espectáculo, hablaba del proceso de espectacularización de este mundo audiovisual. El otro día estaba viendo la televisión y había un anuncio de un programa de Antena 3, creo que es de Antena 3, si no me corrigen. La Voz, puede ser. La Voz, ¿no? Cantan canciones y de repente era un auténtico espectáculo. O sea, yo me quedé prendado del anuncio. No, seguramente no veía el programa, pero del anuncio me quedé prendado porque era auténticamente espectacular, ¿no? Cuando está escuchando la radio un partido de fútbol, a los que les gusta el fútbol, ocurre algo parecido. Meten un gol y parece que se cae el mundo, ¿no? Y cuando está en una película, yo recuerdo Titanic, ¿se acuerdan de Titanic? ¿Quién no podía ir a ver? Es que si no ibas a ver Titanic no eras nadie en esta vida, ¿no? O sea, tienes que ver Titanic porque todo el mundo hablaba de Titanic. Es decir, al final es tal cúmulo de elementos visuales o audiovisuales que ese proceso es imparable, ¿no? Por tanto, no se trata de abstenerse de relacionarse con esos productos visuales, sino se trata de entender sus mecanismos, ser capaces de desentrañar los significados subyacentes de ellos, los significados ocultos, esas tramas de significado que nos forman, que nos median, es decir, que nos cruzan, y entender cómo se construye el cuerpo, cómo se construye el género, cómo se construye el sexo, cómo se construye lo occidental a través de ellas. Claro, ¿qué tiene esto que ver con la diversidad? Pues mucho, ¿no? Ocurre con los museos. Los museos han sido lugares de exclusión absolutos, históricamente. Y yo creo que Isidro lo contaba, ¿no? En el vídeo. Y aquí tenemos un referente maravilloso, que es la Red Museística de Lugo, de su trabajo con grupos en situación de vulnerabilidad. Yo he trabajado durante muchos años con personas con capacidades diferentes, con problemas de salud mental, con mayores, personas que habían sido excluidos tradicionalmente de los museos y que de alguna manera tenían mucho que decir, no solamente a nivel social, sino a nivel cultural también. Pero es que, si es verdad que los museos se han excluido y que obviamente a través de la museología social parece que en los últimos años se están haciendo grandes logros para volver a darles voz, ¿no? Como decía el poeta, me parece que era Moneda, que decía que no es que se les ha quitado la voz, claro, no es que no tengan voz, se le han quitado la voz, ¿no? Eso es algo importante. En ese sentido, la cultura visual también hay un proceso de exclusión muy claro en ellos. Porque al final la cultura visual va categorizando a las personas en función de la etnia, en función de la raza, en función del género, en función de la orientación sexual, en función de la clase social. Y eso es muy característico de los anuncios, de la moda, del cine, de cómo dejan fuera a muchísimas personas por no cumplir unos cánones determinados. Yo que he trabajado muchísimo con niños en el museo durante muchos años, y te pedían todos, por ejemplo, es una anécdota, pero yo creo que es muy clara, que me das el color carne para pintar Digo, ¿cuál es el color carne? Y eso ha hecho que, por ejemplo, en algunos experimentos sociales, niños de color, niños negros, pidan el color carne, vamos a ponerle así como rosado, para pintarse o para autorretratarse. Porque es tal la influencia que pueden tener estos medios que incluso chocan con sus propias vidas. Les voy a poner un ejemplo. Un taller que hicimos durante años escolar en el museo que hablaba sobre un artista para entender que, bueno, nunca fuimos muy buenos con los títulos, se titulaba como yo, el taller. Y la idea realmente era que los niños entendieran que un artista o una artista era un productor cultural o un trabajador o una trabajadora como otro cualquiera, como un electricista, como alguien que trabaja en un museo, ¿no? o en la escuela, o como un albañil. Es decir, eran personas normales, ¿no? No eran, o sea, intentamos alejarnos de ese mito moderno del artista como genio, como autor en mayúsculas. Y recuerdo una vez que la protagonista era una niña que quería ser artista y se les daba unas fichas a los niños para que delante de las obras trabajaran, para que ellas interpretaran la obra desde su posicionamiento, desde lo que son los niños, no desde lo que éramos los adultos y los, entre comillas, entendidos, ¿no? Y recuerdo que se les daban, tenían que discriminar los roles, ¿no? Es decir, qué roles tenía cada... Y decía que
como que los chicos eran los que hacían las labores mecánicas de la casa, ¿no? Los enchufes, colgar los cuadros, y que las chicas eran las que se encargaban de cocinar, etc. Y le preguntamos al niño, ¿y en tu casa quién cocina? Y dice, no, en mi casa cocina mi padre. Pero era tal, ese rol, lo tenía tan asumido, el rol que le correspondía a los hombres y a las mujeres, que aunque su casa fuera diferente, era mucho más poderoso. Esa carga visual, o esa representación subjetiva de lo que tiene que ser cada cosa, o cada persona en este caso, que lo que sucedía en su realidad cercana. Por tanto, esas tramas de significación que nos llevan, o que nos transmiten, o nos median los diferentes ámbitos de la cultura audiovisual, al final están creando una realidad paralela, ¿no? Es un simulacro, como hablaba Bradillar, ¿no? Esa idea de separarse de la realidad tangible, de lo que somos cada una de nosotros. En cualquier caso, a mí lo que me interesa no es tanto la cultura visual como producto mega artístico, o como contenedor de elementos visuales y sonoros, sino me interesa más bien las relaciones que se pueden establecer entre la cultura visual y la educación. Es decir, bueno, aunque yo llevo muchos años en la universidad, este año es el primer año que estoy a tiempo completo y hemos solicitado y no lo han dado, ¿no? Que es lo más maravilloso, que te pidas un proyecto y te lo den. Nos han dado un proyecto de innovación para la comprensión crítica de la cultura visual y musical o audiovisual, porque nos preocupa mucho la situación en la que está la sociedad en general, pero sobre todo la situación en la que están los maestros o los futuros maestros. Porque al final es tal vez uno de los pilares fundamentales de una sociedad, ¿no? La gente que se dedica a la educación es aquella que tiene la responsabilidad de crear los ambientes adecuados para formar a los futuros ciudadanos. Sobre todo formarles de forma crítica, ¿no? Y de forma responsable sobre lo que tiene que ser una sociedad en sí misma, ¿no? Y nosotros veníamos observando durante muchos años que los jóvenes estudiantes de grado venían con los mismos mecanismos, con las mismas representaciones y subjetividades que cualquier otra persona, normal por otro lado, ¿no? Pero claro, nos preocupaba no solamente eso, sino nos preocupaba el futuro y cómo estos chicos y chicas cuando lleguen al colegio a dar clase, al final van a formar parte de una especie de mecanismo de engranaje, ¿no? de proceso continuado y van a proyectar la misma cultura visual que ellos tienen, ¿no? Un ejemplo, el otro día en clase de creación artística y cultura visual estaba hablando de todo esto, ¿no? Y algunos me miraban, otros estaban con su ordenador, seguramente haciendo otras cosas, pero bueno. En cualquier caso, recuerdo que una chica me dijo, a mí la cultura visual no me condiciona. Una chica, además que es un encanto, ¿no? Y digo, ¿y qué llevas? Pues un reloj. ¿Qué reloj llevas? Un Casio. El Casio, ¿se acuerdan del Casio este? Yo lo llevaba de plástico, pero hace 2 o 3 años se puso de moda este metal, ¿no? Así como dorado, es decir, algo vintage, pero que estaba a la moda. Y digo, ¿qué zapatillas llevas? Dices, unas Converse. ¿Se acuerdan de las Converse aquellas de hace 30 años aproximadamente, que todos los niños queríamos tenerlas, ¿no? Y yo al menos no las conseguí, pero bueno, era el deseo que yo tenía en aquellos momentos. Y para ellos su programa favorito eran los Simpson, por ejemplo. Es decir, y el teléfono no era un Samsung normalito como el mío, sino era un iPhone. La manzanita pesa mucho, ¿no? Es decir, que en el fondo era otro eslabón más de esa cadena tan larga en la que yo también formo parte. Casi todo el mundo forma parte, ¿no?, de ella. Pero al menos lo que se trata es que sean conscientes, que sean capaces no de leer solamente una imagen, sino desentrañar los significados ocultos y cómo funcionan esos procesos de mediación y de significación, ¿no? Que sean capaces de desentrañarlos críticamente, que sean conscientes de los valores que transmiten, ¿no? Y cómo nos condicionan en nuestro día a día, nuestras formas de posicionarnos ante esa realidad. Encontré en esta imagen en internet, ¿no? Porque hablaba muy bien esta artista, ¿no? Con este programa, bueno, no recuerdo el programa, es un programa que si eliminas las preposiciones, artículos, etcétera, te va discriminando en un texto y te va situando los conceptos que mayor importancia tienen en un texto, el que sea, ¿vale? Parece que se llama folsonomía, el proceso. En cualquier caso, obviamente, esto es algo buscado y se ve muy bien un poco... Bueno, si se dan cuenta, el de su derecha
es una mujer, el de la izquierda es un hombre, ¿no? Y hay una serie de conceptos que están asociados un poco a elementos que pueden surgir o pueden ser cruzados por los significados de la cultura visual. Esta foto la conocen, me imagino, ¿no? Es una imagen que a mí me maravilla, yo siempre la pongo en mis ponencias cuando doy charlas, porque es la primera vez que unos niños, creo que de la provincia de Segovia, ven el cine, gracias a las misiones pedagógicas, ¿no? De la época de la República. Esa idea del mirar, ¿no? Cuando nosotros miramos estamos estableciendo un puente, una relación, un vínculo con los objetos, pero no con el objeto en sí, no con el coche, no con el móvil, sino con esos significados que subyacen de ellos. No con el iPhone, sino con la manzanita, que la manzanita, más allá de que te guste o no, también está proyectando conceptos como, por ejemplo, modernidad, innovación, sofisticación. En el mundo del arte lo conocemos mucho, ¿no? El año pasado estuve yo en la Feria de Arco, ya por curiosidad conté cuántos ordenadores había en las galerías, me salían como 40 y tantos, y de los 40 y tantos solo había 2 que no eran de la marca Apple, ¿no? También porque sugieren esa idea de contemporaneidad, de modernidad, de innovación y sobre todo de sofisticación, de calidad e incluso de estatus, ¿no? De estatus social, ¿no? Y es que nos relacionamos con el mundo de las imágenes, sean canónicas, sean de alta cultura o no, a través de dispositivos, estamos intermediados por pantallas. El otro día, en una actividad que hacemos con los alumnos en clase, tenían que hablar de la mirada y nos trajo un chaval, un estudiante, una fotografía en la cual había metido gol Messi, el futbolista, y entonces había 2 personas orientales, no sé, chinos o japoneses, que estaban celebrando el gol y el resto también, pero con el móvil. Era un poco esta imagen, ¿no? Esta imagen de cómo nos relacionamos con la realidad. Hay una especie de pantalla, de dispositivo interpuesto. Estamos continuamente mediándonos con la realidad a través de intermediarios, valga la redundancia, ¿no? Con esos dispositivos. Y a veces yo esto lo cuento, y el otro día estuve colaborando en una mesa redonda en el Musac y me vi que hacía lo mismo. Yo por los sitios, y como iba muy rápida la visita, iba haciendo fotos para verlo luego en casa tranquilamente, pero al final no eres capaz de relacionarte de forma directa con la realidad, sino de forma interpuesta. Y es que este mundo es espectáculo, puro espectáculo, ¿no? Esta imagen del año 72 es la primera macroexposición que hubo en este caso en el National Gallery, sobre los tesoros de Tutankamón. Es decir, cómo los museos también han entrado en este juego de la cultura visual y del espectáculo, sobre todo los grandes museos. Y sí, yo recuerdo cuando terminé la carrera, me parece que fue el último año de carrera, allá por el año 97, que todo el mundo tenía que ir al Prado a ver a Velázquez. Había una macroexposición de Velázquez. Había colas, entonces no había tiquetea y no podías comprar las entradas por internet, no había internet, vamos. Bueno, lo habría, pero yo no había llegado a la sociedad de forma generalizada como ahora. Y recuerdo que la gente pasaba 2, 3, 4 horas en las colas para entrar a ver a Velázquez, y solo había 3 obras nuevas de Velázquez. El resto estaban todo el año allí. Pero esta especie de blockbuster, ¿no? de espectacularización de la alta cultura en este caso, que surge en este año, en el año 72, casi como una constante. Lo hemos visto también en Dalí, en el Reino Sofía, ¿no? En el Prado con el Bosco, en el Thyssen con el Hooper, es decir, con exposiciones que tratan de acaparar a la gente, porque el problema del espectáculo es que a veces los museos, algunos museos, están apostando más por el número de visitantes que no por las experiencias de los visitantes. Y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Y es una pena, porque al final las instituciones son personas. Me da igual que sea la universidad o los museos, o cualquier otro ámbito, la escuela, somos personas. Y depende de nosotros que sea una política educativa, cultural, etcétera, adecuada. Y cuando solo apostamos por un número, al final esto se cae como un castillo de naipes. Bueno, artistas que no sé si conocen esta historia, muy curiosa, yo la pongo en clase porque me parece súper curiosa. Es un proyecto de John Fontcuberta sobre un cosmonauta que salió en un programa de televisión de enigmas muy famoso, que ellos pensaron que era una historia real, que había llegado a su redacción, y que luego se vio que no, que era simplemente una exposición, un proyecto artístico de este artista catalán.
que denominaron el cosmonauta fantasma, porque se supone que este artista, que este cosmonauta, que en realidad es él, es John Fontcuberta, el que aparece en la imagen, él crea un proyecto en el que aparece una fotografía en la Plaza Roja de Moscú, con unos cosmonautas fantasmas, estaba Yuri Gagarin, etc. Y estaba también un tal Ivan Stovnikov, no sé si lo he pronunciado bien, el cual supuestamente había sido borrado de las imágenes oficiales de la Unión Soviética por algún tipo de accidente cósmico. En el programa hablaban incluso de una abducción alienígena, etc. El caso es que le habían borrado las fotografías, lo cual no es nuevo. Esta idea de iconoclastia, ¿no? Si alguien ha ido a Egipto, lo habrán contado como, no recuerdo el faraón, un faraón que cuando muere la siguiente dinastía se encarga de borrar todas las huellas, ¿no?, de este faraón en todos los cartuchos, en todas las columnas, etcétera. Templos, etcétera. Bueno, pues en un proceso similar, por ese accidente le habían borrado de las fotografías oficiales del Estado soviético. Bueno, al final era un proyecto en el cual John Fontcuberta intenta denunciar un poco las mentiras visuales que se producen, ¿no? Que se producen a veces, y esto estamos hablando de una época en la que todavía no había esa carga visual que tenemos en la actualidad. Estamos hablando hace ya 10-12 años que ocurrió esto. De hecho, Iván Stovnikov significa Iván Fuentecubierta, fíjate que es, en castellano, traducido como Iván Fontcuberta es Fuentecubierta, algo así. En cualquier caso, artistas utilizan la cultura visual también para generar sus propios proyectos, a veces utilizando los mismos códigos visuales, pero en muchas ocasiones también para denunciar todo ese cruce, esa mediación de valores que llegan a los ciudadanos o a los consumidores. Bueno, había puesto esta idea del rizoma que Guattari y Deleuze teorizan, en la que, bueno, es un poco la estructura en la que se basa también Internet, ¿no? Esa idea de que, a diferencia de lo que nos han enseñado, si cogemos cualquier libro, vemos que tenemos un índice, ¿no? Es como una especie de un índice estructurado, varios puntos, y de cada punto salen unos subpuntos, y de esos puntos pueden salir otros subpuntos, ¿no? Así, es una estructura indexada. Entonces, los sistemas rizomáticos se basan en que no hay un nodo principal, sino que los nodos se unen mediante redes, a través de las cuales se crean significados, y de esos nodos salen otros nodos de mayor o menor impacto, ¿no? Y en la cultura visual ocurre algo parecido, es decir, un artefacto visual, el que sea, una película, un disco de música, un anuncio de televisión, la moda, etc., tiene muchos enlaces con otros nodos, con la economía, con lo social, con el género, con la construcción del cuerpo, etc. En ese sentido lo había situado yo en la imagen. Bueno, no sé qué tal voy a quedarla. Tú me digas, porque yo me hago... ¿Solo? Es que me lío a hablar y ya sabes que... Bueno. Quiero que vean este texto, le lean. Esto es una exposición... Bueno, a mí siempre me ha preocupado mucho el tema de lo visual, junto al tema social, tal vez, porque yo creo que son dos elementos que son parte también de esos nodos, ¿no?, que se unen, de esas redes. Y este es un taller que se hizo con Tercera Edad en el año 2003. La idea era crear en el museo, atraer a un público mayor de tercera edad que hasta entonces no acudía a los museos, y menos de arte contemporáneo. O eso presuponíamos nosotros. Y este señor eligió esta obra de Rafael Barradas, del año 1918, en la cual él relata cómo cuando ve esa obra decide fotografiarla, porque la idea del taller, que se titulaba La memoria de las imágenes, era crear un álbum de conexiones o de vínculos entre las obras y las personas, más allá de lo artístico, en esa idea de la reinterpretación que ya, como he dicho antes, teorizó por Roland Barthes, Humberto Eco, etcétera, etcétera. Y él creó un vínculo a través de un recuerdo que él tiene cuando llegó a Valladolid allá por la finales de los años 40, que en su pueblo no había ni coches, y en Valladolid, que sería una ciudad muy pequeñita entonces, pues habría 4 coches, pero para él la impresión fue brutal, ¿no? Entonces esta obra le sugiere esto, y en realidad no estaba tan desencaminado, más allá de que sea una obra vibracionista, ¿no?,
que mezcla cubismo y futurismo con la influencia de los hermanos de Lanois, etc. Pero sí que también emana esa idea de confusión, de movimiento urbano, etc., que fue un poco lo que experimentó. Claro, yo he rescatado una foto de Valladolid de esa época y solo más de las pocas que hay, ¿no? Y me llamó la atención porque en esta calle, que ahora mismo está llena de coches, solo hay uno, ¿no? Entonces, ese contraste, pero para él fue una impresión importante, ¿no? Otra de las actividades que se realizamos en el museo en torno a la cultura visual fue Iconosfera, que era un concurso dirigido a secundaria y bachillerato. Y la idea era ofrecer a todos los institutos y colegios de secundaria y bachillerato de Castilla y León el poder participar en el concurso a través de la reinterpretación crítica de las imágenes, a través de la lectura, pero la reinterpretación a la vez. Y bueno, les mandábamos imágenes y ellos tenían que buscar contraimágenes, con una explicación sobre lo mismo, ¿no? Aquí empiezan a surgir ya las primeras signos que nosotros vimos y que yo luego he elegido para traer aquí, evidentes, que hablan un poco de diversidad y de atención un poco a los conflictos, a los grupos vulnerables, etc., ¿no? Que hablan de la violencia, que hablan del racismo, etc., ¿no? Que hablan de la pobreza. Claro, para estos chicos de secundaria y bachillerato, enfrentarse a imágenes tan potentes como estas, lo que se trataba es que ellos tuvieran que investigar sobre esa pieza y poder reinterpretarla desde su objetividad, perdón, desde su subjetividad, desde su forma de representar el mundo. Y fue, a ver, había de todo, ¿no? Había personas que hacían lecturas muy infantiles o muy nice, muy asépticas, ¿no? Pero había personas o grupos escolares que realmente profundizaban críticamente sobre los significados que esgrimía esa imagen, ¿no? No sé si conoces esta imagen de este periodista que fue tan polémico y que fue tan criticado, y resulta que el poblado estaba al lado, ¿no? Y que él simplemente escogió un ángulo. Bueno, yo en clase, por ejemplo, tengo un tema sobre la censura para que ellos se posicionen también, porque en la vida hay que posicionarse para un lado o para otro, y las imágenes son posicionamientos propios. Y claro, aquí les creo el debate es a los alumnos míos de la universidad. ¿Es ético hacer este tipo de fotos? O sea, ¿deberíamos ayudar al niño, no ayudarle? ¿No? Sobre todo para que ellos piensen más allá de la propia imagen. Bueno, esto era sobre, como he dicho, aquel concurso que tuvo como 4 o 5 ediciones y se les daba imágenes. En este caso nosotros le dimos la imagen de la maleta y los escolares tenían que buscar imágenes que contestaran o que reforzaran la imagen que desde el museo se les había dado, ¿no? En este caso, pues bueno, como ven, es una fila de personas seguramente que emigran a trabajar a otro lugar. Bueno, voy a ir un poco rápido, porque si no se nos... ¿no? Por ejemplo, la idea de se les daba la imagen de la izquierda, ¿no? La de la niña ante esa exposición de juguetes, y bueno, pues en este caso pues buscaron una fábrica, seguramente en Indonesia, donde las niñas trabajan, en este caso no están jugando, sino están creando los juguetes, ¿no? Esa idea de concienciar. O sea, que detrás de cada muñeca también hay una historia, ¿no? De alguna manera. Y este fue un proyecto que hicimos. Ellos tenían que buscar en YouTube un vídeo sobre un tema social que les interesara, ¿no? Mucha gente buscó sobre todo los alumnos se centran, fíjense, en el bullying, ¿no? Es algo que les preocupa bastante. Y en este caso, recojo esta imagen de YouTube porque creo que fue en este caso donde ellos tenían que buscar un vídeo de YouTube y contestarlo y subir ese vídeo a YouTube también, ¿no? Esa idea de red. Pero el vídeo podía ser de cualquier cosa, de un tema que les interesara. Y este centro escogió un vídeo que, sin saberlo, ellos habían subido otro grupo que había hecho ese proceso durante el concurso, lo cual era muy interesante, esa idea de red, ¿no? y de contestación, en este caso virtual, ¿no? Bueno, estos son mis alumnos. Hace cosa de un mes y medio, tenían que presentar un proyecto para educación infantil y lo tenían que probar con ellos mismos. Y recojo esta imagen porque estaban haciendo un chiavi, una especie de teatrillo, ¿no? Y tenían que crear una serie de escenarios para cuentos. Era un proyecto de un grupo que propone al resto de grupos. Y la recojo para que se vea muy bien cómo los alumnos tienen una indefensión absoluta ante el mundo de las imágenes. No solamente a nivel de la lectura crítica, sino a nivel de la producción en sí misma. Y esto es un hecho muy claro, es decir, ellos cogían los móviles para copiar los ejemplos
que aparecían en las imágenes móvil en el papel, o sea, la indefensión. Yo desde que estoy en la universidad hace 8 años les hago el primer día un test, que es un test de creatividad realmente. Y les mando que hagan un dibujo donde tiene que haber una casa, un árbol y una persona. No sé si se creerán que el 99,9% las casas son un cuadradito, un tejado, una chimenea con humo, así tipo... algo donde feria de esto, ¿no? Con un caminito, una valla, un árbol totalmente estereotipado, ¿no? Y las montañas con pico, el sol a un ángulo, o con un rayito, a veces le ponen una cara, a mí mismo, ¿no? Es decir, procesos que hemos aprendido a los 8, 9, 10 años y que no hemos desligado, en ese mundo de la imagen que se queda ahí anclada en nuestra cabeza y que es imposible o que les es muy difícil desligarse de ello. Entonces ponía esa imagen para que veamos cómo los dispositivos es parte del día a día. Ellos tienen su ordenador normalmente en clase, están con el móvil. Yo creo que son dispositivos que se pueden utilizar a nivel pedagógico, igual que las redes, en un momento dado, pero lo que me preocupa realmente es la copia de la imagen y la recurrencia a las imágenes estereotipadas que a veces ocurre, ¿no? Claro, cuando yo doy los temas en la clase de fundamentos, doy cultura visual, o en la clase, o en la asignatura de creación artística y cultura visual, les pongo estas imágenes, que son imágenes reales, imágenes de cine, imágenes de la publicidad, etcétera, y les comento el primer día, bueno, el segundo, el tercero, les digo, ¿qué me decís de esta imagen? No saben analizarla mucho más allá, normalmente, del aspecto formal. Pues es una chica que aparece desnuda, que vende joyas es decir, no son capaces de pasar la frontera de la propia imagen, no son capaces de pasar los límites de la representación visual para ir a los significados subyacentes de ello, ¿no? Y cómo esos significados son los que están construyendo realmente pues, cuestiones, como he dicho antes, pues, de étnicos, raciales, de género, etcétera, etcétera. O sociales, como en el caso de este tipo de marcas, ¿no? Personas que hablan muy bien pues, de una cultura americana, que excluye a gran parte de la población, por sus rasgos físicos, étnicos, etc. Pues, y hablamos de censura, esto no lo han hecho ellos, lo conocen todo el mundo, y la polémica que hubo, ¿no? Entonces a veces hay que, como decimos en educación, hay que sacarles de la zona de confort. Oye, es que está habiendo censura, desde algo tan inocente como puede ser esto, hasta algo a lo mejor, no sé, de otra índole. Y nosotros cuando trabajamos en museos vivimos un hecho, se inauguraba una exposición, no recuerdo ahora de qué fotógrafo, y apareció una mujer, se hizo una foto de prensa, salía una mujer con los pechos al aire y Facebook lo censuró. Estuvo el museo todo un fin de semana sin redes sociales, sin esa red social, por una censura, ¿no? por una cuestión corporal, ¿no? Bueno, hay un taller que yo practico en la facultad, aunque se desarrolló para adolescentes, que es un taller sobre juegos de rol aplicados, en este caso, a la construcción del cuerpo, ¿no? Yo este taller lo he hecho con adolescentes, con secundaria, con bachillerato, con profesores y con estudiantes de educación. Y el personaje que surge, ellos tienen que construir un personaje en el que tienen que decir cómo se llama, por tanto, el género, tienen que contar qué aficiones tiene, cómo es físicamente, cómo viste, etc. Y al final, esas fichas que ellos rellenan tienen que volcarla a base de imágenes o de conceptos en el propio dibujo. Ellos cogen papel continuo, se tumban, hacen el dibujo, la silueta, para crear un cuerpo físico, y después ellos tienen que volcar todos los elementos textuales que han creado en esta ficha, lo tienen que volcar, nombre, lugar de origen, edad, ocupación, eso lo tienen que ir rellenando ellos. Es una especie de juego de rol, y lo tienen que volcar a base de imágenes o de conceptos en ese cuerpo que han construido. Y luego lo cuelgan, no sé si aquí, lo cuelgan, para enfrentarse un poco a ese personaje que ellos crean, ¿no? Pues al final, la idea es que ellos se enfrenten a ese yo que han construido, en este caso colectivamente. Y es que normalmente se corresponde a estereotipos. Y me da igual que sean maestros en la profesión, que sean estudiantes de magisterio o que sean estudiantes de secundaria o bachillerato. Al final construyen siempre cuerpos, no siempre, pero en muchas ocasiones cuerpos estereotipados. Hombres altos, fornidos, ojos verdes, bien parecidos, con coches de lujo.
No sé si son las aspiraciones que uno tiene o las imágenes que heredan del mundo de lo visual, ¿no? O sea, las imágenes almacenadas en el imaginario visual, ¿no? También trabajamos con collage, ¿no? La idea también es que ellos, a través de collage de imágenes, aborden algún tema social que hable de la diversidad, porque la diversidad, al fin y al cabo, a nivel de cultura visual, como he dicho antes, tiene que ver con lo étnico, con lo racial, etcétera, pero también hay una la diversidad en la escuela, ¿no? Sobre todo con alumnos con necesidades especiales. Pero en este caso ellos ya tienen su asignatura de diversidad, pero a mí lo que me interesa es la imagen, la construcción a partir de las imágenes. En ese sentido también trabajamos con collage, lo cual es complicado porque aunque no lo crean, la idea de collage, ellos al final es un juego infantil, es rellenar un papel hasta saturarlo de imágenes sin ningún tipo de conexión, ni siquiera estética, sin ningún tipo de conexión entre las imágenes elegidas, ¿no? Bueno, intentamos que de alguna manera los temas que ellos aborden tengan que ver con cuestiones de carácter social y carácter político, ¿no? Bueno, aquí se me ha colado alguna. También en la asignatura, uno de los trabajos finales es hacer un fanzine, también como una especie de órgano textual, visual, muy de la contemporaneidad, de ámbitos no oficiales o underground, y donde el tema es la educación, y a partir de ahí pueden desplegar lo que ellos quieran. Es verdad que en muchas ocasiones son algo infantiles en el tratamiento, porque seguramente han heredado toda una tradición, ¿no? De que como son maestros de infantil o de primaria tienen que hacer un tratamiento similar. Yo siempre les digo que no, que la formación es para ellos, para gente adulta, y que luego ellos tienen que filtrar esa formación y adaptarse a los contextos donde ellos van a trabajar. Es decir, yo no les voy a enseñar a dibujar como un niño, sino que se trata es de que ellos sean capaces de tratar críticamente las imágenes y ya ellos utilizarán las imágenes con los niños como crean ellos convenientes en función del contexto en el que estén, ¿no? Bueno, esto es un portal de fanzine que tiene que ver con diversidad, cultura visual, etc. El tratamiento a veces es algo infantil, ¿no? Bueno, esto es sobre el TDAH. También hay otro trabajo que se les manda a hacer, que es que cojan un tema y que lo analicen visualmente. En este caso, pues bueno, pues el tema del cuerpo. Y con eso termino. Es un trabajo de fin de asignatura, de fin de curso, sobre cultura visual. Ellos tienen que hacer en equipos un vídeo sobre un tema contemporáneo que les preocupe. Tienen que tratarlo a nivel sonoro, porque lo hacemos en cooperación con el área de música. Es una asignatura, creación artística y cultura visual y musical, es un área que compete a dos áreas concretamente. Y en la parte visual, sobre todo lo que nos interesa es el tratamiento, o sea, ver si han aprendido algo a través de los 2, 3, 4 meses que trabajamos con ellos a nivel visual, ¿no? Y bueno, la verdad es que sorprende. El primer día que les decimos, el primer día de clase les decimos tenéis que hacer un vídeo, se asustan, porque ellos manejan mucho el vídeo, el Facebook, el móvil, pero a la hora de producir un vídeo es otra cosa, ¿no? El hecho de que hables de los planos, del discurso, del relato, de la concatenación de imágenes, de qué quieren decir con ello, etcétera, pues ya les asustó un poco, ¿no? Pero bueno, el tratamiento suele ser bastante adecuado, siempre hay de todo, pero la verdad es que suelen afrontar las cosas de forma muy crítica, ¿no? Pues desde, por ejemplo, era el bullying hacia un chico que le gustaba leer cómics y era repudiado por otro grupo de la clase, o este otro que habla también del bullying, concretamente, hacia un compañero, pero en el fondo lo que encierra, después del relato, lo que encierra era que el agresor, que es el de color azul, este de aquí, y la agresora, que es esta, que son hermanos. El problema es que su madre tenía un problema de alcoholismo, entonces acababa el eslogan de que detrás de cada caso de bullying, en ocasiones, sin justificarlo, pero que en ocasiones había una causa también violenta, una causa
que generaba esa otra violencia, ¿no? Aquí tenemos parte del vídeo. Bueno. O hablan de la comunicación. Es algo que pese a que todo el mundo, esos chicos están continuamente con el móvil, es algo que llama la atención y es que es un tema muy recurrente, la incomunicación en la sociedad. Es parte de otro vídeo. En este caso a veces rescatan imágenes de internet, de YouTube. En este caso de la anorexia, ¿no? También era otra historia. O del autismo. O incluso hay un intercambio con Ghana y los alumnos, siempre que los que van a Ghana, al final hacen el vídeo allí, ¿no? En este caso era sobre los roles de género masculino y femenino, de hombre y mujer en Ghana. Yo creo que la intención era buena, tal vez les faltó esa visión un poco occidental, ¿no? Haberlo comparado con lo que ocurre en Occidente, no quedarse solamente desde una visión desde Europa hacia Ghana, sino haber hecho la vuelta, ¿no? O por ejemplo que para mí ha sido de lo mejor, en la que hablaba un poco de una violación, en el fondo, ¿no? Una chica que invita a unos amigos a casa a unos amigos que al final la casa se llena con 7, 8 amigos, se emborrachan y al final abusan de ella, ¿no? La drogan y abusan de ella, ¿no? Entonces el tratamiento además era muy exquisito, no era nada explícito, no sé, la verdad es que fue maravilloso este vídeo. Y bueno, voy a terminar únicamente con un vídeo que han hecho los alumnos sobre cultura visual, es muy cortito. Lo han hecho ellos, la verdad es que les pillé por banda el otro día en clase y digo, me tenéis que hacer, por favor, quien quiera, voluntario, un vídeo simplemente con un concepto sobre cultura visual y diversidad. Por tanto, agradecerles a mis alumnos que hayan colaborado, a los que han colaborado, a todos, aunque solo han colaborado unos cuantos, porque las cámaras siempre dan un poco de miedo, ¿no? Vamos a ver. Es todo improvisado, es decir, ellos no han meditado para nada lo que tienen que decir, es lo que les surgió en ese momento. Yo pienso que la diversidad en el aula es muy importante porque si no, no aprenderíamos unos de los otros. Nosotros ya somos diversos de por sí y si esta diversidad no la llevamos a cabo en un contexto educativo, se perdería por completo. Para mí, la diversidad en el aula implica que todos tenemos los mismos derechos, pero todos somos a la vez diferentes. Entonces, hay que procurar tratar a cada persona concordar con eso. Para mí es importante educar en la igualdad, aunque todos seamos diferentes. Para mí la diversidad es una forma distinta de mirar. Pues para mí la educación a la diversidad, o la diversidad en general, es que todos tenemos el mismo derecho a ser diferentes, no importa cómo seamos, y en la educación me parece importantísimo. Pues para mí la diversidad es el valor positivo de ser diferente y creo que los medios audiovisuales son un buen recurso para comunicar. Creo que lo audiovisual también es muy importante por el mundo en el que nos estamos desarrollando. Ahora mismo estamos rodeados de información audiovisual. Entonces, si no nos educan para ser consumidores, al final acabaremos perdiendo todos. Considero que marca la personalidad de una persona, ayuda a construir a esa persona. Y por lo tanto es importante pedagógicamente hablando tener en cuenta que cada persona es lo que ve. Y la cultura visual creo que es una realidad de nuestros días, así que es necesario trabajar.
respecto al laboratorio de lengua, creo que hay una infinidad, nos crea un concepto de la vida, nos crea un concepto de la realidad, y en la escuela deberíamos usar eso para enseñar los valores que queremos educar. Signos y nos pareció pertinente incluirlo, aunque fue difícil porque tuvimos que coordinar vídeo todo en un tiempo récord y bueno, pero bueno, aún así agradecer a los alumnos que además, como he dicho antes, fue todo muy improvisado. Estoy seguro que si hubiera tenido más tiempo habría madurado mucho más las respuestas, pero bueno, se trataba de hacer algo también, algo improvisado, ¿no? Muchas gracias.